Bienvenidos. Comenzamos. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a uno más de los webinars IMPER. Mucho gusto, yo soy la doctora Verónica Flores Rueda. Para los que no me conozcan aún, soy la jefa de programas académicos y educación continua del instituto. Y en nombre del doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, director general, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de Educación en Ciencias de la Salud, les doy a todos la más cordial bienvenida. Y bueno, para empezar en este momento, me da mucho gusto tener el día de hoy esta sesión en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, tratamiento del cáncer de mama hacia una medicina personalizada, que coordina la doctora Ana Cristina Arteaga Gómez. Ella es coordinadora de la Clínica de Patología Mamaria del Instituto. Bienvenida, doctora. El Instituto Nacional de Perinatología les da la bienvenida a un evento especial por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El cáncer de mama es el número 1 en incidencia y mortalidad en la mujer, a nivel mundial y en México. En el mundo se presentan 1.7 millones de casos por año con 500,000 muertes. En México se presentan aproximadamente al año 8,000 muertes por esta enfermedad. 48 defunciones por 100,000 mujeres mayores de 20 años. La edad promedio de la enfermedad son 52 años. Un dato alentador, el 30% de la enfermedad ya se diagnostica en etapas tempranas. En cuanto a la historia del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama, en 1900 se hacían cirugías radicales grandes, se hacían grandes detumoraciones por estos tumores. Sin embargo, en 1987 el doctor Veronesi cambia la historia. Y en 1980 el doctor Fisher dice por primera vez que el cáncer de mama no es una enfermedad local, sino una enfermedad sistémica. El doctor Veronesi en 1987 marca la historia y dice: cirugía conservadora para etapas tempranas del cáncer de mama, que se complementarán con radioterapia, siempre y cuando los márgenes quirúrgicos sean negativos, dando una oportunidad de un resultado estético para las pacientes. En cuanto al manejo local de la axila, también ha habido cambios fundamentales. En 1960, el estándar de tratamiento era la disección radical de axila. Para el año 2000, hablábamos de ganglio centinela. Solamente extraer unos cuantos ganglios marcados para poder disminuir las complicaciones como el linfedema del brazo. Para el 2010 hablamos nuevamente de un tratamiento más conservador, desescalar la axila, dar quimioterapia de inicio, seleccionar ganglios de 1 a 2 todavía positivos y poder conservar la axila, siempre y cuando se dé quimioterapia o radioterapia a la axila. Hoy, en el tratamiento del cáncer de mama en etapas tempranas, hablamos de manejo conservador para la axila y manejo conservador para la mama. En el tratamiento sistémico de esta enfermedad también ha habido cambios fundamentales. En el año 2000, por primera vez, se tipificaron los tumores y se clasificaron molecularmente. Este fue el hilo conductor para el inicio los tratamientos personalizados en esta enfermedad. Y con esto le agradezco a la doctora que esté con nosotros el día de hoy, la doctora Patricia Cortés. Ella es oncóloga médica egresada del Instituto Nacional de Cancerología, profesora sinodal del Consejo Mexicano de Oncología, pertenece al Servicio de Oncología Médica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y pertenece a múltiples asociaciones nacionales e internacionales en oncología. La doctora nos hablará del tratamiento del cáncer de mama hacia una medicina personalizada. Doctora, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Agradezco al Instituto por la invitación que me honran el día de hoy, a la doctora Cristina Arteaga y a todos ustedes que están acompañándonos vía web.
Y es el día de hoy que vamos a hablar del cáncer de mama, hacia un tratamiento personalizado directamente. ¿Qué es lo que tenemos con esta situación? Vamos a hablar del número 1. ¿Por qué del número 1? Ya nos comentó la doctora Cristina Arteaga. ¿Por qué es el número 1? Porque es la patología más frecuente en la mujer, porque en una proyección para el 2050 no se observa que vaya a disminuir esta enfermedad. Se observa un incremento, y un incremento dado por uno de los factores de riesgo más importantes, que es la obesidad, que padecemos en nuestro país desafortunadamente. Ya las cifras nos ha mencionado la doctora Cristina Arteaga, pero solo vean, el 30% es diagnosticado en etapa temprana. ¿Y qué es lo que tenemos en México? El 55% de las pacientes son diagnosticadas en etapas localmente avanzadas, directamente. Entonces, algo estamos haciendo mal en este momento. ¿Por qué tenemos una enfermedad avanzada en nuestro país hasta el momento? Tenemos que cambiar la historia, y la historia es diagnosticar una enfermedad temprana para que pueda cambiar, puedan sobrevivir las pacientes, tengamos la oportunidad de curación directamente. Ya nos han comentado, y todos hemos visto, todos hemos conocido a alguna paciente con un diagnóstico de cáncer de mama. ¿Cuál es el tratamiento tradicional? La cirugía, que ya nos comentó la doctora, puede ser una cirugía conservadora, una cirugía radical, con la disección ganglionar, acompañada de radioterapia, siempre y cuando sea una cirugía conservadora, tenga ganglios positivos directamente, tenga un tumor de más de 4 centímetros. Todas esas pacientes de inicio requieren un tratamiento de radioterapia complementaria. ¿Quiénes requieren un tratamiento de quimioterapia? Todas aquellos tumores que tengan más de 2 centímetros, que tengan ganglios positivos, que tengan un grado 3, grado de diferenciación grado 3, que básicamente es de alto riesgo, y después de todo ese tratamiento de quimioterapia les damos a las pacientes un tratamiento tradicional, que es la hormonoterapia, conocida desde hace más de un siglo directamente con el tamoxifeno. Y vean, pero la pregunta era, ¿estamos tratando? A todas las tratamos igual directamente en ese entonces. Todas son iguales, pero no todas tienen un comportamiento adecuado. Y entonces viene la pregunta, ¿todas deben de ser tratadas de manera igual? La respuesta, vamos a intentar contestar. La respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque vamos a dividir a la enfermedad en cáncer de mama temprano, que va a comprender las etapas clínicas 1 y 2, enfermedad localmente avanzada, que son las etapas 3, y la enfermedad metastásica, que al momento del diagnóstico representa un 15% de toda esa población. O sea, tenemos problemas grandes. Entonces, vamos a hablar del pronóstico. Ya hemos comentado, aquellas pacientes que tienen, si es un tumor pequeño, pues la catalogamos como de buen pronóstico. Si tiene ganglios negativos que no estén afectados, es un buen pronóstico. Directamente, el grado de diferenciación que tiene ese tumor es un tumor muy agresivo, poco agresivo. Si es un tumor grado 1, grado 2, se considera un tumor de buen pronóstico. Si tienen receptores hormonales positivos, son aquellas pacientes que todavía, además de la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, son susceptibles de cubrirlas con un tratamiento hormonal por 5 años para evitar la recurrencia, y entonces son pacientes de muy buen pronóstico. Y aquellas pacientes que sobreexpresan el gen HER2. Y obviamente las de mal pronóstico son las que tienen todo lo contrario, tumores de gran tamaño, un tumor histológicamente más agresivo, que es un grado 3, que no expresan receptores hormonales porque no son candidatas a que le demos 5 años de tratamiento con hormonoterapia, y que solo recibirán un tratamiento de cirugía, quimioterapia y radioterapia. Y ese grupo de pacientes, ¿qué pasa con ese grupo de pacientes? Vamos a ver. Y evidentemente que no expresen el HER2. Y además de la edad, pues algo que se suma, las enfermedades comórbidas que tenemos. Ya sabemos que en México la incidencia del diagnóstico de cáncer de mama es en promedio 50 años o a partir de los 50 años, pero cada vez estamos viendo gente mucho más joven, pero también con enfermedades de la edad adulta, con obesidad, dislipidemia, el famoso síndrome metabólico, que realmente representa un problema para nuestras pacientes en México.
Es importante ahora no saber mejor dicho, es importante hoy saber en cáncer de mama que se da un diagnóstico de cáncer de mama, pero lo más importante ahorita es saber hacer un diagnóstico, hacer una inmunohistoquímica para clasificar al paciente directamente en qué tipo de tumor tiene. Hoy es la obligación decirle a la paciente: ¿tiene usted cáncer de mama? También hay cáncer de mama en el hombre, por cierto, y se trata igual. Entonces, necesitamos hacer por obligación y por norma oficial mexicana, todos los pacientes con diagnóstico de cáncer de mama requieren de inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica base es esta directamente: hacer determinación de receptores hormonales directamente, hacer la determinación por inmunohistoquímica del gen HER2, si está negativo podemos correr un FISH directamente para clasificar ahora sí con estos elementos a qué grupo pertenece esta paciente. La paciente debe de salir de nuestro consultorio, de nuestros hospitales con un diagnóstico: tengo un cáncer de mama tipo luminal. ¿Y qué es un tipo luminal? Aquella que presenta receptores hormonales positivos, tanto de estrógeno como de progesterona, tiene HER2 negativo y tiene el índice de proliferación, que es el Ki-67, menos del 20%. Esa es una paciente luminal A. Y entonces debemos de decir: la paciente, usted tiene cáncer de mama, ductal infiltrante o lobulillar infiltrante, es un tipo luminal. Y ahorita vamos a decir por qué es importante. Segundo, ¿cuál es el luminal B? Aquella que puede tener receptores positivos o negativos, puede tener uno positivo el de estrógeno, negativo el de progesterona o al revés, pero aquí ya se agrega que tiene un Ki-67, que es el índice de proliferación directamente, es el grado de crecimiento del tumor, más del 20%. Ya lo va colocando como agresivo. Tiene HER2, algunos sí, algunos no, y como pueden observar también hay un HER2 ahí, un luminal B ahí light, porque tiene algunas variantes. Este grupo de pacientes también influye en el tratamiento. Todo esto es para ir enfocando cuál es el tratamiento complementario que requiere después de una cirugía o después de cirugía y radioterapia. Y el tipo HER2 positivo, porque ese grupo de pacientes va a requerir, es el que tiene el HER2 positivo y receptores hormonales negativos. Ahí ya es irrelevante el famoso Ki, y aquel que el de peor pronóstico directamente, el más agresivo, que es el denominado triple negativo, que tiene ausencia de receptores hormonales y tiene HER2 negativo. Entonces, hoy por hoy es lo que debemos y estamos obligados a decirle a la paciente con nombre y apellido cuando sale de nuestros consultorios, de nuestros hospitales directamente, porque eso influye mucho. Incluso para la herencia, si una paciente tiene un triple negativo, sus hijos, su descendencia tiene mayor riesgo de tener un cáncer hereditario de cáncer de mama y cáncer de ovario. Por eso es la información importante y, como dicen siempre, la información da poder. Dividiendo a esta situación, pues ahora sí ya tenemos como una guía, un algoritmo de qué es lo que vamos a hacer con nuestras pacientes. Tenemos las famosas luminales A, que ya dijimos que son las que tienen receptores hormonales positivos. Esas pacientes va a depender del tamaño del tumor, si le damos o no le damos quimioterapia, va a recibir radioterapia si tiene ganglios positivos o el tamaño tumoral, pero algo muy importante en este grupo de pacientes son pacientes que van a recibir tratamiento de hormonoterapia por 5 años después de su tratamiento de quimioterapia, cirugía y radioterapia. Son pacientes, es el grupo más importante que tenemos en México, representa el 60% de los casos en nuestro país y son las pacientes que van a recurrir tardíamente. ¿Y dónde lo van a hacer? Ya aquí se van estableciendo las características de los diferentes tumores. Recurren a nivel óseo, es como una de las características. Los luminales B, que van a requerir, prácticamente no responden a tratamiento de quimioterapia, de hormonoterapia, y entonces requieren este tratamiento quimioterapia. El tercer grupo, las pacientes que son las HER2 positivo, son aquellas pacientes que requieren, además de su tratamiento complementario, una terapia dirigida, porque está expresado el HER2 neo en la célula tumoral, y ahorita vamos a ver los resultados. Y en enfermedad temprana estamos obligados a este grupo de pacientes a darles un tratamiento con una terapia dirigida, hablando específicamente de trastuzumab. Ahora ya tenemos más,
pero por un año esas pacientes debemos de garantizar ese tratamiento. ¿Por qué garantizamos ese tratamiento? Para evitar la recurrencia directamente. Y este grupo de pacientes representan el 20 al 30%. Y el de peor pronóstico que hemos comentado es el triple negativo, que no es candidata a que le demos hormonoterapia. Esas pacientes solo son candidatas a tratamiento de quimioterapia, además del complemento ya previo. Pero vean lo diferente que vemos. En este grupo de pacientes, ¿cuál es la característica que tiene? Son pacientes que van a que recurren rápidamente en los primeros 2 a 3 años, recurre la enfermedad, que da metástasis, ¿a dónde? A nivel visceral, a nivel del sistema nervioso central, a nivel pulmonar, a nivel hepático, y vean lo diferente a nivel óseo, solo en 10% comparado con las luminales A. Es un grupo de muy agresivo pronóstico directamente y nos lleva a veces un día a hablar del cáncer de mama triple negativo buscando las mejores opciones de tratamiento que hemos logrado mejorar mínimamente, pero seguimos trabajando en eso a nivel mundial. Y entonces vamos a dar un recorrido rápido sobre cuál es el impacto de las terapias blanco en estos grupos de pacientes. Vamos a tener a los luminales A, que como ya decíamos son aquellas que representan, que van a expresar los receptores hormonales positivos, el HER2 negativo, el Ki67 menos del 20% y que van a representar al grupo más importante de pacientes, el 60%, y alguna literatura les dirá que el 70%, pero es lo más frecuente. Ya hay publicaciones mexicanas donde han mencionado cuál es el más frecuente de todos estos 4 subtipos que mencionamos directamente. Y vean por qué es importante saberlo, porque ya dijimos que es el más frecuente. Aquí estamos estableciendo, vean la curva cómo se ve, de qué depende que una paciente establezcamos el riesgo, por qué le damos un tratamiento complementario después de cirugía de radioterapia para evitar la recurrencia directamente, y por qué le damos un tratamiento para tratar la enfermedad microscópica y evitar que recurra. Pero vean, las pacientes que van a ver en la línea roja son las pacientes que tienen receptores negativos, que decíamos que son las que recurren más rápidamente. En los primeros 2 o 3 años, ahí es donde hace la inflexión la curva directamente. Son pacientes que van a requerir un tratamiento más importante. Y aquellas pacientes que tienen en la línea apuntada, que es la azul, es aquellas que tienen receptores positivos. Estamos diciendo que es el más frecuente, que es el que requiere un tratamiento de hormonoterapia, pero vean, este grupo de pacientes puede tener recurrencias tardías, y tardías estamos hablando a 10 años puede recurrir la paciente, y generalmente son recurrencias a nivel óseo directamente. Dan metástasis óseas o dan metástasis a tejidos blandos, y nosotros lo catalogamos como de bajo riesgo directamente y que son susceptibles a un tratamiento de hormonoterapia. ¿De qué otra cosa influye en este grupo de pacientes? El número de ganglios. Ya nos comentó la doctora Cristina, cada vez somos menos invasivos en quitar tantos ganglios, pero no es lo mismo tener un ganglio a tener 10 ganglios, que si tiene a mayor número de ganglios, la probabilidad de que recurra es sumamente elevada. Y entonces, pues ya sabemos cuál es el tratamiento. Normalmente a este grupo de pacientes les damos hormonoterapia por 5 años. Todos hemos hablado de tamoxifeno, y qué mejor aquí en el instituto, donde pues son compañeros ginecólogos y donde conocen la historia del tamoxifeno desde que nació, porque nació como un anticonceptivo directamente. Y es que iba al receptor de estrógeno directamente de manera competitiva, competía con el receptor de estrógeno, y así logramos salvar muchas vidas en el mundo directamente. El tamoxifeno tiene más de 50 años demostrando su efectividad, tanto en enfermedad temprana como en enfermedad metastásica, sobre todo en pacientes que tienen receptores positivos. Pero el conocimiento ha evolucionado, ahora tenemos tratamientos que degradan al receptor, y eso está muy bien. Hay otros que por competición. ¿Y qué es lo que ha pasado en la hormonoterapia? También ha crecido en ese sentido. Ahora tenemos los nuevos inhibidores de ciclinas que se llaman. Son tratamientos también tomados que van a actuar sobre el ciclo celular
Todos conocemos el ciclo celular y ahora tenemos medicamentos que van exclusivamente a nivel del G1 a la fase de síntesis, interrumpiendo básicamente la reproducción de la célula maligna. Son los inhibidores de ciclinas. Tenemos ya varios disponibles en nuestro arsenal terapéutico, ya han demostrado su efectividad tanto en la enfermedad temprana como en la enfermedad metastásica. En enfermedad temprana, incluso ahora podemos darle uno de estos medicamentos y en lugar de 5 años, ahora podemos darle 2 años de tratamiento. Claro, debe de cubrir algunos requisitos la paciente para 2 años de tratamiento. Entonces, tiene unos efectos secundarios completamente diferentes que ya comentaremos más adelante. Pero vean en enfermedad metastásica que han logrado los inhibidores de ciclinas. Hemos logrado hacer el cáncer de mama metastásico una enfermedad crónica. Vean la curva donde se ve y la línea roja son los que recibieron inhibidores de ciclinas y si ustedes pueden ver 62 meses, por ejemplo, en la curva que equivalen más o menos estar vivo a 5 años. Entonces, el impacto que ha resultado ser el conocimiento de estos nuevos medicamentos, pues ha impactado positivamente en el tratamiento de la hormonoterapia en cáncer de mama y ha dado el cambio a nivel internacional para seguir beneficiando a las pacientes con estos tratamientos. Entonces ahora tenemos, vean, un algoritmo, que estas son las guías europeas, que dice toda paciente con enfermedad metastásica que tenga receptores hormonales positivos, debemos de darle hormonoterapia. ¿Cuál es la hormonoterapia de preferencia? Darle un inhibidor de ciclinas, que es lo que hemos comentado, tenemos varios disponibles en nuestro arsenal, tenemos por lo menos 3 en México y de ahí ya podemos decir los de primera, segunda y tercera generación, que obviamente los más efectivos son los de tercera generación. Si progresa, seguimos explorando la parte de la hormonoterapia de tal manera que ahora ya podemos tener un tratamiento con un degradador, con un inhibidor de ciclinas, con un degradador de los receptores, con un competidor y en algún momento si falla este paciente nunca dejar fuera el tratamiento de la quimioterapia. Y debe de cubrir algunas situaciones la paciente para poder decir si es candidata a un tratamiento. Si es una paciente a pesar de que tenga receptores hormonales positivos, tiene mucha carga tumoral o metástasis en muchos sitios, pues entonces tendríamos que valorar si le damos un inhibidor de ciclina o damos un tratamiento de quimioterapia, pero eso ya es ir personalizando directamente cada tratamiento en nuestra consulta diaria. Vean, les comparto un caso de su servidora. Esta es una paciente con lo que hemos comentado, es un luminal A con una recurrencia tardía, y estamos hablando tardía, más de 10 años. Recurre la paciente, vean, aquí tenemos el gamagrama óseo, donde se observan los puntos más destacados negros, que son los sitios de enfermedad metastásica a nivel de la columna, a nivel de las costillas. Vean cómo está, menos las rodillas, porque eso se considera proceso degenerativo. Le hacemos un estudio de PET, como pueden observar, la paciente tuvo una reconstrucción mamaria y ahora tenemos actividad en la mama. Hay un aumento del metabolismo, que lo pueden ver en azul, a nivel de la mama del lado izquierdo y actividad ósea de manera importante. Le dimos toda paciente que tenga una recurrencia, siempre estamos obligados a hacer una nueva biopsia y a correr la inmunohistoquímica nuevamente, porque el 30% de pacientes puede variar de ser receptores positivos a negativos y por eso siempre que podamos hacemos una biopsia. Le dimos un tratamiento, la paciente venía en silla de ruedas, vean. Ahora tenemos, después de un tratamiento, ahorita sigue con tratamiento con un inhibidor de ciclinas, actualmente tiene un estado funcional 1, camina, hace su vida adecuada, se levantó de la silla de ruedas. Vean, esta es la primera imagen que tiene, es donde tenía la actividad. Ahora, 6 meses después prácticamente, vean cómo hay una respuesta, hay una disminución importante del metabolismo a nivel de la mama, hay disminución de la enfermedad metastásica a nivel óseo, la paciente está con un estado funcional 1 y la idea es continuar con este tipo de tratamiento hasta nosotros en la enfermedad metastásica, hasta toxicidad o progresión. Muy bien, entonces es lo que ha aportado los inhibidores de ciclinas actualmente. Cambiamos el tema, ahora vamos con los HER2 positivos.
que representa el 20 a 30% de la población. El HER2, el tenerlo, como ya iniciamos, es muy importante porque es un factor pronóstico en esa paciente, cómo le va a ir a esa paciente. Es un factor predictivo porque es susceptible de un tratamiento que va a responder al tratamiento directamente. Y por eso es un factor pronóstico y predictivo. Y como ya comentamos previamente, es obligatorio, está en la norma oficial mexicana de manejo del cáncer de mama, hacer la determinación de esto. Siempre se consideró que eran de mal pronóstico. A lo largo del tiempo, pues ya soy una veterana, pues debo decir que mi punto de vista ha cambiado un poco. De ser los de peor pronóstico, creo que son el grupo que tiene un mejor pronóstico porque sabemos cuál es la diana terapéutica o los tratamientos drivers dirigidos en ese sentido. ¿Qué tenemos? Pues ya sabemos la historia de las pacientes. Prácticamente todas las pacientes van a ser sometidas a un procedimiento de cirugía, más o menos radioterapia, dependiendo del tipo de cirugía, del tamaño del tumor, del número de ganglios, recibirán radioterapia y recibirán una terapia anti-HER2. ¿Qué pasa con el anti-HER2? Bueno, esto se detecta a nivel de la célula maligna. Estamos ahí, pueden observar como unas antenitas directamente, que es la expresión del HER2, y ahí va a venir la terapia anti-HER2. Se va a pegar esos receptores hormonales y por lo tanto va a llevar a la muerte celular a la célula maligna. Ahora ya tenemos diferentes terapias anti-HER2. Antes solo teníamos una que se pegaba a un sitio de la parte del receptor. Ahora tenemos los que se pegan más abajo o se pegan en otro sitio. Ahora ya se ha incrementado este arsenal terapéutico. ¿Cómo vino a cambiar la historia este tratamiento? Mucho vino a cambiar la historia. En el 2005, ustedes pueden observar la lámina de allá, se han hecho diferentes publicaciones. Este fue un estudio que vino a cambiar la historia de las pacientes y que casi todos lloramos cuando se presentaron los resultados. Dar un tratamiento, después de su tratamiento convencional, dar un tratamiento anti-HER2 a las pacientes, ¿qué logró? Que no recurrieran. Un estudio de más de 5,000 pacientes que ustedes pueden ver, que tiene una actualización a 11 años de seguimiento, la última publicación en 2017, que logra evitar que las pacientes recurran. Eso es lo que logra, mantenerlas vivas en la enfermedad temprana. Hoy es obligación, toda paciente que tenga enfermedad temprana, que tenga HER2 positivo, debe de requerir este tratamiento anti-HER2. ¿Cuánto tiempo? Vino la toxicidad financiera. 1 año. Este es un estudio donde compara 1 año versus 2 años, porque en ese entonces no sabíamos cuál era el tiempo ideal, y después de esta publicación de este estudio, el tratamiento es por 1 año. 1 año que le estamos poniendo vía intravenosa el trastuzumab. Y evita las recurrencias porque se comparó con las pacientes que no se les dio una terapia anti-HER2. Y evidentemente, todo tiene un costo. ¿Y cuál es el costo de un tratamiento o el riesgo de dar un tratamiento de esta naturaleza? La cardiotoxicidad. La cardiotoxicidad que va a representar en el 7.3% de los casos en este grupo de más de 5,000 pacientes, que debemos de decir es una toxicidad reversible. Cuando damos un tratamiento de esta naturaleza, debemos de estar monitorizando cada 4 meses, claro, de manera inicial, y luego cada 4 meses cuál es la función cardíaca que tiene esa paciente, la famosa fracción de eyección ventricular, directamente. Es una toxicidad reversible, debo de comentarlo. No es como la toxicidad de la quimio que llega y se queda. La toxicidad aquí es una toxicidad reversible, pero es muy importante saberlo y estar monitorizando al paciente, sobre todo porque son pacientes que a veces tienen comórbidos muy importantes, como ser diabético, hipertenso, dislipidemia y todas las etnias que se pueden imaginar ahí. Entonces, es un tratamiento hoy por hoy. Comparto este otro caso. Vean, esta es la inmunistoquímica que siempre vamos a pedir. Receptores de estrógeno negativos, receptor de progestágeno negativo y el HER2 3 cruces. Era muy importante que la leyenda dijera 3 cruces para ser susceptibles en este tratamiento. Vean esta imagen. Una paciente donde aparentemente tiene una enfermedad localizada que ya no es tan localizada.
tiene retracción de la mama de manera importante. Si ustedes pueden observar el enrojecimiento de la piel, directamente esto lo hace una etapa clínica 3B, ya no es tan localizada, ya es una enfermedad localmente avanzada porque infiltra la piel. Aquí no se veía en la fotografía lateral, pero aquí se ve muy bien cómo infiltra la piel directamente. Hacemos un estudio de PET y nos dice, porque hay que saber si está más avanzado de lo que se ve, pulmón, no hay enfermedad pulmonar, no hay enfermedad hepática, no hay enfermedad ósea y aparentemente está localizado. Y entonces, esta paciente requiere de un tratamiento con una terapia anti-HER2 directamente. El problema de este caso no es que sepamos que tiene HER2, sino el problema de este caso es que nuestra paciente tiene 95 años. Y entonces ahí seguimos con la personalización de cada tratamiento. ¿Es candidata a un anti-HER2? Sí. ¿Lo va a recibir? No lo sabemos. Ahora requerimos de la función cardíaca para saber si requiere o no requiere. Pero bueno, les quiero compartir, vean cómo también en enfermedad avanzada hemos logrado mucho. Toda paciente que tenga un HER2 positivo con enfermedad metastásica requiere una terapia. Ahora, como les decía, ahora tenemos hasta doble bloqueo anti-HER2 directamente. Ya podemos hacerlo incluso en algunos casos, hasta omitiendo la quimioterapia, pero son casos que debemos de analizar. Entonces, vean cómo también en la enfermedad metastásica ahora tenemos muchos anti-HER2 disponibles. Sí, disponibles, por supuesto. ¿Para todos? No para todos. Hay que seguir con ese tema de la personalización. Ahora vamos al más terrible, el triple negativo. El triple negativo, que es el que no expresa receptores hormonales, que tiene el HER2 negativo, o sea, no puede recibir tratamiento de hormonoterapia, no puede recibir un anti-HER2 y estos van a representar el 15%. Como habíamos comentado, son una enfermedad agresiva que da metástasis a sitios viscerales, cerebro, pulmón, hígado y hueso en un bajo porcentaje. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? En enfermedad temprana, pues vean, quimioterapia, actualmente hasta inmunoterapia, anticuerpos conjugados, y a este grupo de pacientes específicamente requiere, además de los receptores hormonales de progesterona, que son los básicos del HER2, ahora requiere actualmente que hagamos otros 2 biomarcadores. ¿Cuáles son los otros 2 biomarcadores que estamos obligados a hacer? Directamente determinación de la mutación de BRCA1 y BRCA2 directamente, y la determinación también en tumor de el PDL1 para ver si es susceptible a un tratamiento de inmunoterapia o a una terapia con un inhibidor de PARP para corregir aquella alteración que tiene a nivel genético de la mutación. Y este es el arsenal. Hoy por hoy, toda paciente que diga triple negativo debemos de correr estos dos biomarcadores extras para saber a dónde la voy a encasillar en el tratamiento. Y en enfermedad temprana, hoy por hoy, además de la quimioterapia, está recomendado en las guías darle tratamiento si tiene PDL1 positivo, darle un tratamiento con inmunoterapia. ¿Cuál es la inmunoterapia que está aprobada? El pembrolizumab. ¿Qué es lo que hace la inmunoterapia? Se aplica, estimula el sistema inmunológico directamente, despierta nuestras células, voy a decirlo muy general, con todo respeto, para podernos llevar de la mano en este sentido, y la misma inmunidad puede atacar esas células tumorales directamente. Hoy está recomendado en la enfermedad temprana directamente. Es vía intravenosa, se aplica cada 3 semanas y esto nos va a llevar, y aquí ya viene la parte de toxicidad, pero la toxicidad financiera la dejamos en otro momento. Esa es otra. Y las pacientes que tengan, si tiene PDL1 negativo, ya corrimos BRCA, y si tiene BRCA positivo o está mutado, es candidata también en enfermedad temprana a que agreguemos un inhibidor de PARP. ¿Para qué? Para corregir esa deficiencia que tiene a nivel del ADN, y se han logrado resultados más importantes en cáncer de ovario, porque va de la mano esta mutación con el cáncer de ovario, pero también en cáncer de mama directamente.
tenemos también disponibles en México y se le deben de dar a los pacientes esta oportunidad de tratamiento. Y en aquellas pacientes que no tengan ni uno, ni otro, pues seguimos la tradicional quimioterapia, que tenemos varios esquemas de quimioterapia. Vean qué es lo que ha pasado, qué logramos con esos tratamientos, que las pacientes vivan más. Las curvas de arriba son lo que representan, que vivan más, que disminuya la enfermedad, y en enfermedad metastásica, por supuesto que también hay que darles ese tratamiento, indudable. Si lo tenemos, si disponemos, eso está muy bien. Y todos estábamos muy contentos porque decíamos el HER2 positivo 3 cruces va con una terapia anti-HER2. Pero vean cómo esto es tan cambiante dinámicamente. En San Antonio es un congreso exclusivamente de cáncer de mama que se lleva cada año, que es muy importante para la comunidad oncológica y no oncológica, pues ahora se establece qué pasaba con esos pacientes que no tenían el HER2 positivo 3 cruces, que representa el 60% de las pacientes que no lo expresan, y el otro que dice que tiene 2 cruces, que tiene una cruz o que tiene apenas se pinta, 0, que es ahora el HER2 low o HER2 very low. Ahora, si no hablamos así, no estamos en IN, como dicen los chicos de ahora. ¿Qué pasó con esto? Pues se descubrió que tenemos un tratamiento ahora con un anticuerpo conjugado que va a combinar el trastuzumab, que ya sabemos va al HER2, pero ahora combinado con una parte de quimioterapia, que son los anticuerpos conjugados, y que logró directamente en este grupo de pacientes pues todavía mejores resultados, que dio la respuesta que debemos de darle tratamiento a este grupo de pacientes que habíamos dejado fuera. Tenemos disponible, está aprobado, sí está aprobado para la enfermedad metastásica, no para la enfermedad temprana, pero sí hay resultados en la enfermedad temprana. Entonces, prácticamente todas las pacientes, en teoría, en un mundo ideal, que ni siquiera en Estados Unidos lo tienen, pero en países de primer mundo no se lleva a cabo porque pues aquí sí ya pesa mucho la toxicidad financiera. ¿Lo vamos a dar o no? No lo sabemos, pero sí de que demuestra resultados, indudable. Ahí están los resultados positivos. Vean, en esta barra que vemos ahí, los puntos rojos, todos están a favor de recibir un tratamiento con estos anticuerpos conjugados. ¿Impacta en la supervivencia global? Sí, no tan contundente, pero sí lo impacta. Pero además de la supervivencia, lo que alarga es que el paciente esté un periodo más grande sin datos de progresión, que se llama el periodo libre de enfermedad, o la supervivencia libre de progresión, mejor dicho. Y como nada se puede hacer solo, todos requerimos de un tratamiento multidisciplinario de todas las patologías malignas y no malignas. Cada vez el grupo de pacientes, nosotros en mi hospital formamos un comité de tumores, en otros hospitales se llama clínica de tumores, pónganle el nombre que quieran, pero todos nos reunimos una vez a la semana para comentar todos los casos con todos los factores que estamos comentando y tomar la mejor decisión para el paciente. Entonces, la medicina personalizada es una realidad. Y debo decir que en cáncer de mama siempre ha sido una realidad. Porque ¿cuál es la primera terapia blanco? ¿Son estas? No, la primera terapia blanco fue la hormonoterapia, porque iba dirigida a la expresión de los receptores hormonales. Entonces estamos hablando de una terapia personalizada desde hace mucho tiempo, que ha ido mejorando con el conocimiento de la enfermedad y el avance de la ciencia directamente. No olvidar indudablemente que además del cáncer, el paciente es la madre de alguien, la hermana de alguien, la amiga de alguien, el sustento de alguien. Entonces, el trabajo multidisciplinario es imperante, no tan solo en lo oncológico, sino en el acompañamiento del paciente. La salud mental, hoy por hoy, requiere de esa necesidad directamente. ¿Qué requerimos? ¿Cambiar esto? Sí, claro, por supuesto, eso no cabe duda. Hacer un diagnóstico más oportuno, indudable. En México estamos con el 55% de pacientes con enfermedad localmente avanzada. ¿Qué es lo que requerimos? Un diagnóstico más oportuno. Dar un tratamiento adecuado en tiempos y forma.
Hoy les puedo confesar que en mi hospital estamos sufriendo temporalmente porque está en renovación la parte de radioterapia y hay una lista de espera. Y entonces, pues sufrimos un poquito, pero tenemos otras cosas. Entonces, vamos compensando. Debemos de establecer qué es lo que buscamos. Un tratamiento curativo, un tratamiento paliativo, los dos pueden ser y los dos son tan importantes. Las terapias de soporte, por supuesto, que han venido a cambiar la historia también de los pacientes. Si hay enfermedad metastásica, además del tratamiento que ya tenemos, dar un tratamiento para controlar la enfermedad metastásica que ya hay disponibles, hasta anticuerpos monoclonales, hay bifosfonatos. Aumentar la supervivencia de los pacientes y lo que decíamos, acompañar en esta enfermedad que hemos hecho una enfermedad crónica, el cáncer de mama. ¿El mes rosa es suficiente? La respuesta es no, rápida, automática, no. La lucha es todos los días, indudablemente. Todos vemos demasiados pacientes con cáncer de mama y que, como decíamos inicialmente, es una enfermedad que incrementará en los últimos años. O sea que tenemos mucho trabajo. ¿Cambiemos la historia? Todos podemos cambiar la historia, indudablemente que sí. Entonces, ya para concluir, les digo que comentamos que, como hemos visto, el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea, indudablemente, que debemos exigir en todos los pacientes no tan solo el diagnóstico histológico, sino el diagnóstico de inmunohistoquímica, lo mínimo que debemos de tener, la determinación de receptores hormonales, el HER2 para poder clasificar qué es lo que necesita cada paciente. En las pacientes con subtipo luminal A, el tratamiento recomendado, además de su tratamiento convencional, hoy por hoy es la hormonoterapia. En aquellas pacientes que tienen HER2 positivo, una terapia anti-HER2, por supuesto. En aquellas pacientes que son triple negativo, obligatorio también hacer determinación de PDL1 y BRCA para dar un tratamiento más dirigido directamente, y lo que seguimos insistiendo es un tratamiento multidisciplinario. Y bueno, agradezco mucho su atención, muchísimas gracias. Este es mi correo por si tuviéramos alguna pregunta, además de las que tendremos aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes. Doctora Cortés, antes que nada, muchas gracias por estar en el instituto. Excelente plática, como siempre. Pero yo quiero iniciar esta sesión de preguntas diciendo que desde el 2000, cuando se ocupa la inmunohistoquímica, es cuando realmente empieza la medicina personalizada, o el cáncer de mama es un cáncer tan grave que amerita unas consideraciones especiales, o sea, ¿desde cuándo es personalizada de acuerdo a su gravedad? Gracias y gracias por la invitación. Es personalizada desde siempre, desde siempre. El cáncer de mama es una enfermedad grave, depende de en qué momento. Yo creo que para la paciente, en el diagnóstico que le damos, para ella es muy grave lo que tiene. Decir que tiene cáncer, pues realmente es una noticia muy impactante. Pero la situación, como decíamos, hay que dividirla entre si es una enfermedad temprana, pues va a tener un muy buen pronóstico, si requiere el tratamiento adecuado, y si es una enfermedad metastásica, hemos vuelto a la enfermedad, una enfermedad crónica, indudablemente, con todo el arsenal terapéutico. ¿Cuándo creció la medicina personalizada? A partir del año 2000 directamente salió el trastuzumab y vino a cambiar la historia de estas pacientes que son HER2 positivos, y de ahí hacia adelante directamente. Usted lo mencionó al final, dijo que un mes rosa, un mes de conciencia para prevenir la enfermedad. Estoy de acuerdo con usted, eso no basta, la prevención es diaria. Y quisiera que mandara un mensaje que no es lo mismo las etapas tempranas que las etapas avanzadas, que la prevención es lo más importante en una enfermedad tan grave, porque vimos la historia de los tratamientos que ofrece de manera sistémica. Ya no podemos hablar solamente de quimioterapia, hablamos de terapia sistémica después de que la paciente es operada y que le hemos logrado incrementar la sobrevida global, disminuir su recurrencia,
pero el inicio siempre será el mismo, el diagnóstico temprano. ¿Su experiencia a qué nos lleva, doctora? Totalmente, a seguir sugiriendo. ¿Qué sugerimos en toda la población en general? Cuando no queremos tocar nada, siempre decimos autoexplórate, pero la pregunta es, ¿me sé explorar? No me sé explorar. Entonces tengo que ir con alguien para que me ayude por lo menos a cómo explorar la glándula mamaria. Por ejemplo, tenemos cambios fisiológicos cuando menstruamos y cuando dejamos de menstruar, no se palpa la glándula mamaria igual. ¿Qué debemos de enseñar? Una, que a partir de que somos adolescentes, todas las mujeres debemos de aprender esa parte, a conocer nuestro cuerpo, a saber tocarlo, y esto ya irá un poco acompañado de los pediatras, por ejemplo. Tenemos que ir involucrando más gente para saber enseñar. Segundo, hay que hacer su mastografía. Sabemos que la norma oficial mexicana dice a partir de los 40 años, pero yo realmente ahí tengo alguna situación compleja. Para la población general, a partir de los 40 años, tenga o no tenga nada, toque o no toque nada. La idea es no tocar. Las microcalcificaciones, que son las etapas muy tempranas del cáncer de mama, no se tocan. Se toca un tumor a partir de 1 centímetro, y para que ese tumor alcanzara 1 centímetro le llevó como unos 3 años. Entonces, pues hay que hacer una mastografía, tenga o no tenga. Si tenemos antecedentes de cáncer en la familia, cáncer de mama, cáncer de ovario, hereditario, esas pacientes deben ir a vigilancia especial. ¿Y cuál es la vigilancia especial? Si ya tienen determinación de la mutación, hacer una resonancia magnética, no solo una mastografía, no en ultrasonido, sino una resonancia. Si son muy jóvenes, pues hacer porque llegan las pacientes que son muy jóvenes y dicen, no me quieren hacer una mastografía. Bueno, hazte un ultrasonido, pero que sea en un centro especializado, con equipos. Ya sabemos que los equipos van evolucionando, por favor, para recomendación en esa parte. La prevención va a ser todo, inclusive conservar su mama. De acuerdo, doctora. En México, las etapas localmente avanzadas son las más frecuentes, y usted habló de las diferentes opciones terapéuticas dependiendo tu tipo tumoral. Y hablemos de costos. ¿Son tratamientos caros? ¿Son tratamientos accesibles? Desafortunadamente son tratamientos costosos, y cada vez más costosos directamente. Estamos hablando de tratamientos que superan al mes más o menos, llegan a como 100,000 pesos más o menos cada tratamiento. Entonces es sumamente costoso dar un tratamiento. Claro que trabajo en una institución donde afortunadamente el paciente lo tenemos en cuadro básico, algunos medicamentos, pero en la medicina privada pues es limitado un poco, y en algunos otros hospitales que no tienen en este recurso pues es muy, muy limitado, te puedo decir, pero sí es sumamente costoso. Por eso hay que virar a la prevención y a un diagnóstico más oportuno. Siempre será más barato prevenir y tratar una enfermedad temprana que una enfermedad metastásica. Indudablemente, doctora. En este mes, en este instituto, vi una etapa metastásica, donde nada más hice una biopsia para referirla a su hospital que pertenecía, y a los 15 días hicimos el diagnóstico de una etapa incipiente, un tumor de 8 milímetros que era imperceptible tal vez a la vista, que se tuvo que revisar 3-4 veces para dar un tratamiento totalmente conservador de la axila, una etapa muy temprana, muy incipiente. Y eso es México, ¿no? Claro. Eso es México, porque la conciencia de prevenir, la conciencia empieza en la casa, usted lo acaba de decir, empieza en la población pediátrica, que diga hay que hacer algo para prevenir, porque cuando la enfermedad se presenta es una enfermedad letal y generalizada. Por lo tanto, el diagnóstico temprano y la conciencia, hacerse responsable, ¿no? No esperar a que alguien me diga, me tengo que tamizar, tengo que ir a hacer mi ultrasonido, mi mastografía, sino uno misma hacer la autoconciencia e ir y prevenir. Esa será la solución. Y los diagnósticos tempranos quisiéramos que fueran más del 30%.
No sé si quiera cerrar la sesión con un comentario. Totalmente de acuerdo. Una es que no hay que esperar a octubre para hacernos una mastografía ni un ultrasonido. Lo podemos hacer. Tenemos 11 meses para hacerlo. Hagámoslo ya directamente. Hagámoslo ya. A la población en general, volvemos a insistir, a partir de los 40 años, ultrasonido y mastografía acompañado. Y aquellas pacientes que tengan antecedentes familiares positivos, a partir de los 35 años, vigilancia y con el oncólogo, con el ginecólogo oncólogo. Y nosotros en la parte también tenemos una corresponsabilidad de enseñar a los compañeros afines a nosotros y a la población en general cómo se hacen las cosas directamente. Algo muy importante, cambiar el estilo de vida. Ya hemos dicho que la obesidad es un problema, es una pandemia también en México. Y la obesidad aumenta los estrógenos y favorece no tan solo el cáncer de mama, sino cáncer de endometrio. Entonces, a ejercicio directamente, a comer mejor, cambiar el estilo de vida y hacerse esos estudios para un diagnóstico mucho más oportuno. Muchas gracias, doctora. No me queda más que agradecer su presencia en el instituto, a todos los que nos acompañaron. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Cristi, doctora Cortés. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron. Sí, buenas tardes. Gracias.